Bueno, ¿qué dices? El tiempo, por lo pronto les digo, se está complicando aquí, empieza a llover en Roma, esto tiene esta época, ¿no? Que tenemos un sol increíble, lindísimo todo, y por momentos se nubla y empieza a llover. Pero bueno, vamos a lo que ustedes estaban planteando un poco. Primero también quiero decir algo, crece un poco, yo diría el temor, a que, digamos, el cónclave se alargue más de la cuenta y que se dé una imagen un poco de desunión aquí en torno a esto. Es decir, que, digamos, no dure ni un día y medio, ni dos y medio, como los últimos cónclaves, sino que dure un poco más, que no sea el miércoles empieza, ni el jueves ni el viernes, sino que se traslade al sábado. Esto, insisto, daría como una imagen de desunión, dicen aquí, y preocupa un poquito, porque son muchos, son nuevos. Ahora bien, los cardenales, digo, ¿no? Y de partes muy diversas, no se conocen entre ellos, pero bueno, ¿qué es lo que hemos podido detectar hasta ahora rápidamente? Hemos encontrado tres corrientes. Habitualmente, digamos, antiguamente se hablaba de dos, ¿no? Eran los progresistas y los conservadores. Una súper simplificación, pero más o menos era así, que pugnaban cada uno por lograr que su candidato llegue a papa. Ahora, como se han alineado, ha cambiado un poco la cosa. Hay una mayoría que quiere, digamos, continuar el espíritu de Francisco, abierto, misericordioso, cercano, bueno, todo lo que ya sabemos, preocupación social, medio ambiente, bueno, todo lo que sabemos, pero, digamos, sin que avance más en algunas reformas que han sido muy traumáticas, por ejemplo, el tema de la bendición a las parejas gay, ese tipo de cosas. Continuar el espíritu, pero sin cosas muy osadas como hacía Francisco, porque creen que generaba bastante división en la iglesia, sobre todo en los sectores más conservadores. El segundo grupo, el primero, vamos a ponerlo moderado, digamos así, mayoritario. El segundo grupo es el grupo, digamos, de los que quieren ir más adelante todavía con las reformas de Francisco, pero es menor en cantidad. Y el tercer grupo es el de los conservadores, que obviamente es el más minoritario, pero el que quiere volver todo hacia atrás. ¿Cuál es el de los moderados? El principal candidato, el que era hasta ahora secretario de Estado, Parolin. El de los radicales, los que quieren más, el cardenal Zuppi, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, para muchos era el candidato de Francisco. Y finalmente, el de los conservadores, seguramente el que más es el arzobispo de Budapest, de Hungría, el cardenal Erdogan. Así que bueno, pero estas son las posibilidades. Pero cuidado, porque también justamente por todas estas cuestiones y porque hacen falta los 2/3 de los votos, 89 en todas las votaciones, que empiezan el miércoles, de los 133, se está hablando también de la posibilidad, se barajan otros muchos nombres, pero de la posibilidad de un tapado, alguien que no figura en ningún lado, que los periodistas no estamos hablando, cosa muy buena, porque cuando se menciona mucho a un cardenal, aquí se lo quema. Es al revés que en la política tradicional, que los candidatos quieren aparecer en los medios. Aquí es al revés. El que puede llegar a papa tiene que ser, si es posible, el que menos aparezca en los medios. Y si no lo menciona nadie públicamente, mejor todavía. Y Sergio, pero bueno, insisto, entonces... Sí, perdón. En este sentido, ayer hablamos un poquito de esto, pero me gustaría profundizarlo, porque digo, son 133 cardenales que la mayoría no se conocen, no saben quién es el de Zambia, quién es el de... Digo, por ahí se conocen los más conocidos justamente. ¿Cómo, no sé, campaña no hay, pero cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja el papable? ¿Quién pone al papable? Hay como una especie de mini campaña por cada uno de ellos. ¿Cómo se manejan las candidaturas? A ver, si te entendí bien, tengo alguna dificultad con el retorno, pero digamos, acá la campaña de un cardenal, aún suponiendo, vamos a decir, que tenga la aspiración, puede ser muy legítimo, son humanos, de ser papa, la campaña es la anticampaña. Jorge Bergoglio fue el mejor ejemplo. No aparecía en ningún lado, no se decía nada, no se mostraba él, no le decía, me gustaría ser papa. No, todo eso es letal para cualquier candidatura. No, que no por ejemplo, Parolin ahora, el secretario de Estado, se recibió a las delegaciones de 150 países para los funerales de Francisco y los recibía, dijeron algunos, casi como si fuese un papa ahí en primera fila. Eso no cayó bien en muchos cardenales, no cayó bien que se mostrara y que mostrara tanta importancia hacia él. Por eso te digo, los códigos son al revés y por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora que uno analiza este tipo de cosas y por eso es tan difícil tratar de ver por dónde va la cosa. Recordemos, lo hemos comentado y con esto concluyo,
lo hemos comentado en el 78, pasaba eso, que ahí estaban fuertes más los progresistas, con Siri, con Benelli los conservadores, y votaban y no llegaban a los 2 tercios, y surgió un tapado, y ese tapado era el polaco. ¿Quién era el polaco? Karol Wojtyła, que terminó siendo nada menos que Juan Pablo II. Bueno, ¿eso puede pasar ahora? Sí, puede pasar. Puede ocurrir que un tapado, que no lo estamos considerando los periodistas, surja, insisto, sobre todo porque son 133 cardenales, y no se conocen entre ellos. Pero la idea, yo digo, y con esto sí termino, la idea es que dominante, me parece a mí, es que lo que va primando por ahora es alguien que continúe la línea de Francisco, que es tan querida y tan aceptada mayoritariamente en el mundo, pero con algunas limitaciones en cuanto a las normas. A nosotros nos gustaría que haya muchas más normas como las de Francisco, mujeres diaconisas, bueno, tantas otras cosas. Pero bueno, es el reino de lo posible en una institución milenaria. Vamos a ver cuánto tardan y ojalá que elijan al mejor, por supuesto, para la Iglesia, en definitiva, como constructor de la paz en el mundo, el mejor también para el mundo y, por supuesto, también para nuestra querida República Argentina. Muy bien, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, alguna próxima salida le tenemos que preguntar a Sergio si este factor, viste que se habla también de esto, de que hace casi 50 años que no hay un papa italiano y ahora los candidatos son italianos, viste, bueno, hay que vuelva ahí a volver a tomar el poder. ¿Cuántos factores, no? Todo eso es lo que se está debatiendo en la previa, y con un poco cuando ideen qué tipo de papa es el que quieren, bueno, probablemente ahí aparezcan también otros candidatos. Sí, no sé. Que ayer nos lo decía, bueno, Sergio, también Monseñor Karcher, y el invitado que teníamos, que además acepte. Porque el Papa es elegido y puede decir, no me siento en condiciones, no sé, no quiero o lo que fuere. Así que, bueno, pero quedan poquitos días. Qué difícil decir que no. Y bueno, pero es una responsabilidad también. No sé si todo el mundo está preparado para eso. Sí, y aparte tengan en cuenta que es porque en el fondo de todo, digo, porque lo estamos hablando como si fuera una cuestión política nada más, pero digo, tienen que sentir el llamado. También. Ese llamado de la fe de decir, bueno, estoy en este momento siendo elegido porque hay un algo superior que me quiere poner en ese lugar. Bueno, tienen que sentir ese llamado también. O como las madres vieron la que salió, así que mi hijo no sea papa también. Bueno, todas esas cuestiones. Bueno, esto arranca el miércoles, así que miércoles, jueves, viernes, a más tardar el sábado, debería estar resuelto. O tenemos un problema. Tal cual. Nosotros no. No, nosotros no. El futuro sería papa. Houston, no, sería Vaticano, we have a problem. Ya.